Hola, he pensado leeros un poquito la historia de Hipatia de Alejandría porque pensé algo pensé algo que muchas veces de historia recordamos los momentos de batallas, de muertes, los momentos tristes. Pero en esta historia como su vida termina tan trágicamente, sí, también hay parte de esto. Pero hay que decir que al menos así se me ocurre este pensamiento leyendo la biografía de ella. Hay que decir que hubieron muchos momentos bellos, ambientes fértiles de pensamiento, y entonces esto digamos que lo que me ha dejado esta historia principalmente bonito, porque hay altibajo en la evolución del ser humano. Hay altibajo y sabemos que mucho se crea y se destruye, pero o sea, no sé si es parte de mi carácter o si o no estoy bien o si le pasa lo mismo a los demás, pero me llama mucho la atención la parte buena de la historia. La parte, no sé si es justo decir bueno o malo, pero la parte armónica en que las cosas dan frutos. Por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho de que la idea del padre de Hipatia de hacer que ella estudiara, se cuidara de sí misma y fuera un ser que sobresaliera, ha funcionado. Ella resultó ser una persona con mucha posibilidad, muchas capacidades, y su entorno se lo ha reconocido hasta cierto punto, hasta que todo se derrumbó por unos fanáticos cristianos que no querían que se estudiara la ciencia. Pero con esto, pero en aquellos años sí hubo un ambiente favorable para que esta flor floreciera. Y esto me parece estupendo. Vamos a leer un poco. Ok. En aquellos años se dio en Alejandría un pequeño renacimiento científico. Hipatia es la primera mujer de ciencia cuya vida está bien documentada. Aunque la mayoría de sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Y además murió en un momento conveniente para los historiadores. Fue la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Como no hubo adelanto significativo en matemáticas, astronomía ni física en ninguna parte del mundo occidental durante los 1000 años siguientes, ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. Entre los historiadores no se ponen de acuerdo en diferentes aspectos de su vida, siendo uno de ellos el momento de su nacimiento. Al nacer, la vida intelectual de Alejandría se encontraba sumida en una peligrosa confusión. El Imperio Romano se estaba convirtiendo al cristianismo y era muy frecuente que los cristianos celosos solo vieran herejía y maldad en las matemáticas y la ciencia. Los matemáticos debían ser destrozados por las bestias salvajes o bien quemados vivos. Algunos de los padres del cristianismo resucitaron las teorías sobre una tierra plana y un universo en forma de tabernáculo. Los violentos conflictos entre paganos, judíos y cristianos fueron asusados por Teófilos, patriarca de Alejandría. No era una época propia para ser científico ni filósofo. No obstante esto, sí hubo
sí hubo un ambiente científico muy fértil y ella incluso tuvo estudiantes cristianos. Habían dos partes en aquel momento de dos grupos humanos bien diferentes que estaban luchando para la supervivencia, porque en aquel momento el querer investigar y el querer sofocar la investigación eran cuestiones de supervivencia. Pero sí hubo en todo esto sí hubo un espacio para los pensadores y ella fue parte de esto. Su vida. El padre de Hipatia, Theón, era un matemático y astrónomo que trabajaba en el museo. Supervisó todos los aspectos de la formación de su hija, educándola en un ambiente de pensamiento. Desarrollando para ella una rutina física para asegurarle un cuerpo saludable y una mente muy funcional. Entre ambos se creó una fuerte atadura al enseñarle y compartir su propio conocimiento, así como su pasión por la búsqueda de respuestas a lo desconocido. Era realmente una joven excepcional. La mayoría de los historiadores cree que superó el conocimiento de su padre a una edad muy joven. Theón instruyó a Hipatia en el conocimiento de las diferentes religiones del mundo y le enseñó el arte de la oratoria, así como los principios de la enseñanza, lo que motivó que personas de otras ciudades vinieran a estudiar con ella. Viajó a Atenas y a Italia, impresionando a todos los que la conocieron por su inteligencia y su belleza. Al volver a Alejandría, se dedicó a la enseñanza de las matemáticas y la filosofía. El museo había perdido su preeminencia y Alejandría contaba con escuelas diferentes para paganos, judíos y cristianos. Sin embargo, enseñaba a miembros de todas las religiones y quizás haya sido titular de una cátedra municipal de filosofía. Según el enciclopedista bizantino Suidas, fue oficialmente nombrada para explicar las doctrinas de Platón, Aristóteles, etc. Los estudiantes iban a Alejandría a asistir a las lecciones de Hipatia sobre matemáticas, astronomía, filosofía y mecánica. Su casa se convirtió en un centro intelectual donde se reunían los estudiosos para discutir cuestiones científicas y filosóficas. Bien, esto es, en fin, lo que para mí sobresale de esta historia. Sí, que tiene un final trágico, pero en su momento es una historia de unión entre los pensadores, en una historia de apoyo de un padre y una hija que coinciden en la idea de ser personas de ciencia. Y da resultado porque en aquel momento se reunían, se había creado un círculo cultural en su casa y se reunían personas de lo más diferente para compartir conocimientos. Así que, bien, quiero fijarme en esta imagen positiva porque me dio una sensación de maravilla en que la volví a leer después de años, porque realmente afuera de ver esto como una excepción porque fue mujer o como una historia con final trágico,
si nos fijamos en lo que estaba pasando en aquel momento, en esta casa y en este ambiente y en este museo y en este ambiente, en la cátedra de filosofía, en todo ese ambiente, lo que hubo fue un conjunto de personas diferentes que tenían sed de conocimiento y que pudieron encontrar un espacio y llevar adelante sus pasiones. Y esto, yo creo que en la vida es un poco lo que muchos quisiéramos. ¿Cuántas personas hemos pensado, me gustaría tener una isla o un edificio donde reunirme mejores amigos, la persona con que tengo un intercambio intelectual mejor? Y simplemente el hecho de que a veces esto, en algunos momentos de la vida, con altibajos de la vida que tenemos todo, sucede, cuando podemos recordar de haber estado a casa de alguien conversando de cosas realmente interesantes con gente realmente interesante, fue algo que yo creo que en aquel momento son momentos que valen una vida, valen valen tantos años de búsqueda, de espera, de resolución de problemas, de supervivencia que no te dejan el tiempo para las cosas que realmente quieres, y entonces estos momentos valen para todo. Y pienso que en este caso, un momento histórico así, la parte bonita, hasta que ha durado, es valioso para la historia del mundo, destacando lo positivo, porque el simple hecho de que haya sido posible destaca. En mi opinión, es lo que el simple hecho de que haya sido posible, porque si vamos a ver, quizá las guerras, los conflictos de pensamiento o el oscurantismo o el no querer dejar libertad podían ser la constante. En vez ha habido momentos en que esta capacidad del ser humano de sacar lo mejor de sí ha podido manifestarse. Así, esto me gusta pensar y quería compartirlo. Chao, hasta mañana.